A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. En esta noche queremos conversar de un tema que preocupa a los ciudadanos y otros como que rechazan. Es el hecho de que estamos muy próximos a vivir uno de los acontecimientos muy importantes de la democracia, que son las elecciones, ¿no? Pero los ciudadanos comunes como que de alguna manera rechazan los procesos electorales porque dicen vamos a volver a lo mismo, no se cumplen, y sobre todo como resultado de la última etapa que ha vivido el país, creo que hay una enorme decepción. Y por eso es importante que líderes políticos, ¿no?, que ya han demostrado su capacidad, que tienen conocimiento y tienen experiencia, tienen un enorme reto, que es la de recuperar la fe en la gente, hacerles saber que la democracia es un régimen de gobierno que permite el desarrollo colectivo e individual en las mejores condiciones. Está probado que no hay otro sistema político mejor que la democracia, y por eso hay que reivindicarla y hay que hacer todo lo posible para que la gente se identifique con este sistema de gobierno. Pero quizá mi visión es un tanto equivocada, y para eso le hemos invitado a Federico Pérez Intriago, ex prefecto de Pichincha, ex diputado, dirigente gremial, un gran emprendedor, cantidad de empresas que él las ha gerenciado, las ha dirigido exitosamente, y yo creo que eso es un buen antecedente porque determina que por ahí puede ir también las instituciones gubernamentales o los gobiernos descentralizados. Si ha tenido éxito en la empresa, ¿por qué no puede tener éxito también en el sector público? Y además ya lo ha demostrado. Pero también una particularidad. Federico fue años atrás presidente del club Liga Deportiva Universitaria, y yo creo que también es bueno que la gente que sepa de este antecedente. Bienvenido, Federico. ¿Qué pensar sobre la democracia? ¿Qué pensar sobre lo que nos ha ocurrido en los últimos tiempos en el país? Edgar, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, esta década perdida determinó que el correísmo, el correato, destruya toda institucionalidad. Y claro, comenzando por la destrucción de los partidos políticos y obviamente la incredibilidad o incredulidad de los habitantes de todo el Ecuador. Por lo tanto, cuando vamos hoy día a los barrios como precandidatos o candidatos a cualquier dignidad, nos encontramos en que la gente definitivamente no cree, no quiere abrir los oídos, no quiere escuchar, porque perdió toda confianza, como bien tú lo mencionas. Es una realidad y es una verdad que la podemos nosotros palpar directamente en el campo, en el territorio. Por eso decimos nosotros, no todos somos iguales al correato, y no le mencionamos a Correa porque en el fondo no nos interesa denigrar ni tampoco comentar sobre personajes que van a pasar a la historia como nefastos. No es de mi incumbencia el decirlo, la gente ya lo tiene bien catalogada. Lo que tenemos que decirle es que más allá del ruido que esto causa, más allá de la decepción, el odio y el rencor que nos están metiendo permanentemente contra estos personajes de ingrata recordación, está de proponer agendas de cómo generamos puentes de trabajo, cómo generamos de nuevamente la autoestima de los ecuatorianos, cómo emprendemos con un prefecto que además pueda determinar liderazgo y pueda determinar solución de muchos problemas que Pichincha tiene. Es decir, en términos generales, porque sería muy extenso, pero efectivamente tú tienes toda la razón.
es un poco complicado en reparar daños causados y en visión de lo que antes era la política, ciertamente. Bueno, sin duda la democracia es una forma de organizar el Estado y de organizar las relaciones sociales, en donde se puede adoptar las decisiones colectivas a través o de forma directa o indirecta. En forma directa, cuando la gente participa a través de las asambleas, de ciertas organizaciones en donde puede tomar decisiones. Y en la democracia representativa, cuando tiene que elegir a sus autoridades. Este es el caso del proceso que vamos a vivir el próximo año para elegir a los alcaldes y prefectos, concejales y ya no consejeros, ¿no? Pues ya no, por la reforma a la ley. Correcto. Pero dentro del COTAD, del Código Orgánico de Organización Territorial de los Gobiernos Autónomos y Descentralizados, el artículo 42 en concreto establece una serie de competencias. ¿Qué pensar de lo que se establece en este código y cómo privilegiar las competencias que tienen los organismos descentralizados? Las competencias se dan más allá de la ley por el compromiso con la sociedad, se dan más allá de la ley con la pasión con la que uno quiere servir a la comunidad. Es decir, si se han limitado las competencias de los consejos provinciales por la ley, lo que hay que hacer es entonces emprender en condiciones en las cuales el prefecto provincial de Pichincha puede pedir competencias como las pedí yo cuando fui prefecto, que no estaban establecidas en la ley. Y eso determina proyectos, procesos, financiamiento y obviamente las razones por las cuales uno quiere pedir la competencia. Si yo le pido al gobierno central la competencia de la educación tiene un pensum nacional que no la van a aflojar simplemente porque es un proceso doctrinario de la juventud que está acabando con nuestra infancia y con nuestra juventud. Y es un eje fundamental y transversal en todos los otros procesos, ¿no? Porque sin educación difícilmente se puede avanzar, ¿no? Y vamos a hablar a propósito del tema agroindustrial, por ejemplo. Sí, por supuesto. ¿Cómo influye el tema de la educación? Pero, por favor, continuemos. Pero tienes mucha razón. Es que si no tenemos una educación sólida de principios, de valores familiares, de conceptos de respeto, de tolerancia hacia los demás, del concepto de entender qué es el vecino, cuáles son nuestros símbolos patrios, de no cantar patria, tierra sagrada y no temas de esos sí hay que cantar. Bueno, esos son temas nacionales, no es patrimonio de un partido, ¿no? Correcto. O de un sector de la sociedad. Es decir, hay que recuperar estos símbolos como patrimonio de toda la colectividad y no de una persona o de un segmento de la población. Es exactamente lo que estoy tratando de pensar dentro de mi propia conciencia para poder exteriorizar y si llegamos, como creo que vamos a llegar, proponer cambios estructurales en el proceso ciertamente de valores y principios, comenzando por la familia, porque yo puedo tener la mejor autopista Quito-Guayaquil, puedo tener el mejor proyecto de riego, pero me pregunto yo, si es cierto, es importante, tenemos que darle también esa viabilidad y esa fuerza para emprender en fuentes de trabajo, en riqueza, obviamente en condiciones mejores de vida del ciudadano. Pero si no recuperamos los valores y los principios, ¿de qué nos sirve el dinero? ¿De qué nos sirve una mejor bonanza si hemos perdido todos estos conceptos básicos que nos hacen una sociedad mucho mejor en términos generales? Por lo tanto, creo que yo voy a pedir la competencia de educación. Puede significar fantástico, puede significar inclusive una utopía, pero hay que intentar, porque hay que recuperar por lo menos 3 valores o 3 materias fundamentales que son la urbanidad, la cívica y obviamente lo que es la ética. Entonces, claro, esto tiene que ir evidentemente representado para que las futuras generaciones puedan entender lo que significa nuestra patria, lo que significa ser emprendedor, lo que significa ser respetuoso, lo que significa respetar a la prensa, a la libertad de pensamiento, a la libertad de gestión, a los emprendedores. No crear mentalidades en la universidad y en los colegios de que yo voy a ser un profesional para el día de mañana buscar trabajo en el gobierno central, porque el papá gobierno es todo. Todos esos conceptos son fundamentalmente base de una prefectura de la cual yo voy a llevar a cabo, amén de las obras que ya conversaremos. Bueno, entonces debemos entender que Federico ya es candidato. Para empezar, no, porque ya está. Qué vergüenza, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Podemos ya decir que es candidato a prefecto de Pichincha, Federico. Mil disculpas, creo que me anticipé. No, está muy bien y es mejor muchas gracias. Presentarse de manera frontal, sincera con la colectividad y eso aprecia mucho la gente. Muchas gracias, gracias Edgar.
A mí nadie me ha pedido que... El pueblo no me ha pedido a mí, Federico, por favor, tenga la bondad de aceptar la prefectura. No me han pedido. Soy yo el que le pido al pueblo con humildad y con sencillez que me permita ser su prefecto, que me permita servirlo. Qué interesante, es una visión completamente distinta, ¿no? Y que la ciudadanía debería saber apreciar esta cosa, ¿no? En fin, ese es mi deseo, porque si es que me dicen, ¿usted quiere ser ministro de algo? Le digo, no, gracias, porque no estoy capacitado, porque no entiendo lo que usted me está pidiendo. En el caso mío, yo estoy diciendo, le conozco la provincia de Pichincha como la palma de mi mano. La prefectura, como los consejos municipales o cualquier dignidad, tienen 1460 días de gobierno. Cuando comienza uno a ser el responsable de la condición general de lo que uno es o de lo que uno tiene que representar, ya al día siguiente son 1459 y el 1458 comienza la cuenta regresiva. Y entonces comenzar a aprender. Entonces hay que actuar rápido. Claro. Pero hay que ya llevar los planes armados. Claro. No empezar a conocer la dinámica, cómo funciona la entidad y pensar qué vamos a hacer. No, sino ya esto es la experiencia y el conocimiento, ¿no? Me encanta. Al servicio de la población. Me encanta escuchar eso. Me encanta escuchar eso. Porque esos son exactamente los procesos que uno debe guiar desde el primer día. Y decir, yo voy a hacer toda la rectificación y voy a hacer todo el programa que tenga que ver con turismo. Y lo voy a hacer de esta manera. Y voy a hacer los corredores turísticos de los volcanes de esta manera. Voy a hacer los corredores turísticos de los lagunas o de los lagos de esta manera. Y voy a hacer esta interpretación inclusive con los consejos provinciales de Imbabura y de Cotopaxi, que son los más cercanos a Pichincha. Porque nos ocurre un evento, dice cuando viene un turista, y usted le pregunta a alguien que tenga que ver con turismo en Pichincha, ¿y cómo llego al Cotopaxi? Y la respuesta es no sé, eso ya le corresponde a la provincia de Cotopaxi. Hay que interpretar que el Ecuador es uno solo. Por lo tanto, es responsabilidad del prefecto de Pichincha con liderazgo de unir todos estos procesos y hacer un corredor que determine en todos el corredor andino un proyecto evidentemente que engarce no solamente al que viene a hacer ciclismo de montaña, al que viene a ver las mariposas, al que viene a ver todo lo que es la naturaleza. Todo tiene que ver evidentemente con otros procesos que tengan que ver con turismo general. Es decir, hay que tener una visión integral, integradora y no segmentada, ¿no? Porque quizá esto determina lo que venimos viendo con preocupación, para referirme al ámbito del turismo, porque el crecimiento del turismo, si solo comparamos con Colombia y el Perú, vemos que realmente algo está pasando, porque Perú está creciendo como al 7%. Sí. Y Colombia también. Hay un antecedente interesante que es esto por el mar, la llegada por el mar, y ahí, bueno, ahí tiene una ventaja geopolítica Colombia, porque tiene dos mares, pero el crecimiento del turismo en Colombia, a pesar de la violencia, es exponencial, ¿no? Pero en el caso ecuatoriano vamos creciendo muy lentamente, no obstante que siempre ponderamos nuestras riquezas, el paisaje y todo lo que tiene el Ecuador. Pero ¿qué nos hace falta, Federico, para fomentar el turismo? Hace falta mejorar los 4.700 kilómetros de carreteras que tiene la provincia de Pichincha, de los cuales 2.100 son carreteras de tierra. Entonces, cuando yo me pongo a pensar, el turista que llega aquí a Pichincha y quiere irse el día de mañana, por ejemplo, a visitar el Cayambe, y en el Cayambe obviamente hay que poner el refugio, y dentro del refugio hay que poner todos los sistemas para que el turista se sienta cómodo y no se sienta simplemente en una tienda sin tener ni siquiera una gaseosa. Todos estos conceptos tienen que ir de la mano con el empresario privado, porque la empresa privada es la que genera no solo fuentes de trabajo, sino iniciativa y creatividad. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer, como soy un empresario, entiendo la problemática y entiendo la solución. A través de la empresa privada se pueden crear entonces todo el corredor andino de lo que significa el turismo, y se pondrán entonces lugares donde puedan haber diferentes concurrencias de diferentes tipos, comenzando con todos, repito, todos los que tengan que ver con mariposa, todo lo que tenga que ver con pájaros, todo lo que tenga que ver con la naturaleza, con los ríos, con los árboles. Todo este importante caudal de turismo que viene de todas partes del mundo tiene que tener las comodidades y tiene que tener los caminos vecinales de primer orden para poder desplazarse con seguridad y al mismo tiempo en el menor tiempo posible. Esto hace de un proyecto que la provincia de Pichincha va a engarzar
pasar miles y miles de turistas y va a crear fuentes de trabajo solo por este evento y obviamente muchísima riqueza, que es lo que más además necesitamos como país, ¿no es cierto? Divisas, porque la dolarización es un poco complicada de mantener. Sí, eso nos hace perder mucha competitividad, Por pero supuesto. con esta visión integradora, no de imponer las políticas desde la visión del Estado o del gobierno descentralizado, sino convocar a los diversos actores para repensar en conjunto bajo las directivas de la autoridad, ¿no es cierto? Ir diciendo, bueno, esto estamos pensando, a ver cómo aportan con su creatividad, con su experiencia. Esto me parece sumamente interesante para lograr un desarrollo rápido que está requiriendo el país. Sin duda alguna. Lo mismo que la producción agroindustrial. No nos olvidemos algo, el país siempre fue evidente. Y todo el mundo lo dice, pero lo dice simplemente líricamente, teóricamente, y todos sabemos que hay que volver al campo. Pero nosotros tenemos un problema, los ecuatorianos somos 16 millones de habitantes, realmente somos 4 millones máximo de consumidores, pero no vemos el gran universo es de 7.600 millones de habitantes. Nosotros tenemos que constituirnos en el granero, no solo del Ecuador, sino de Latinoamérica, inclusive, ¿por qué no?, de ciertos mercados internacionales en el Asia y en los Estados Unidos, pero con más potencia. Nosotros tenemos tierras en Pichincha maravillosas. Si logramos establecer el verdadero proyecto, que hoy día se llama el proyecto Cayambe Pedro Moncayo, si logramos establecer eso, incorporamos 14.000 hectáreas de producción del agro, porque entonces tendremos riego. Lo que hay que hacer es tener la vocación de la tierra para que no todos siembren maíz o todos siembren el día de mañana mellocos. No, a ciertas alturas, ciertos productos. Eso es parte de un proceso empresarial donde nosotros les digamos, además, vamos a firmar convenios del brócoli para que todos los exportadores de brócoli que tiene el país, que son alrededor de 3.400 containers de 40 pies al año, y que el 70% se va a Estados Unidos y el 30% a los mercados de Europa y el Asia, queremos decirles a los exportadores, les vamos a dar 1.000 containers más, porque vamos a hacer un emporio de producción de brócoli, para hablar brócoli, porque hay 10.000 productos, y ustedes, en vez de exportar lo que exportan, y no pueden exportar más por falta de tierras y de producción, nosotros, a través del cooperativismo y de esta unión que se llamarían empresarios agrícolas, les vamos nosotros a proveer para que ustedes exporten 1.000 containers más a través de los riegos de Tabacundo y a través del proyecto de riego, por ejemplo, Cariaco, que es un proyecto inalterable, inevitable, que hay que hacerlo de inmediato, que viene desde el corazón y transmitirá agua a toda la parte cordillera noroccidental del cantón Mejía. Todo esto, mi querido Edgar, determina que, por Dios santo, ya despertemos, ¿no? Recobremos nosotros la memoria, recobremos la autoestima, somos capaces de producir estos maravillosos productores y no depender del papá Estado. Despertémonos, necesitamos liderazgo, necesitamos un prefecto que entienda la solución de los problemas y que no simplemente hable de venganzas y revanchas y que siga hablando de que hay corrupción. Eso no nos salva el problema. Tenemos que generar fuentes de trabajo en forma realmente abundante para solucionar el primer problema. Luego vienen de por sí miles de aspectos. Tenemos que crear la gran fábrica del bambú. El Ecuador tiene 600.000 hectáreas de bambú y exporta bambú en bruto. ¿Por qué no hacemos la gran empresa aquí en Andoas, en la provincia de Pichincha, en el noroccidente, donde podamos traer capitales de la China, de Taiwán, podemos traer capitales de cualquier parte y evidentemente comenzar a confeccionar pisos, puertas, lo que ustedes quieran? ¿Por qué no nos unimos a los artesanos y les decimos, no es lo que usted quiera producir, lo que hay que producir es lo que el mundo quiera? Porque este es un proceso de oferta y demanda. El mundo es un mundo realmente competitivo. No nos asustemos de la competitividad, nos asustemos de la incompetencia. Por lo tanto, yo les voy a decir, por ejemplo, a los artesanos del cuero, el mundo, solamente Walmart necesita 2.800.000 correas. No de los correas que viven en Bélgica, de las buenas correas. De las buenas correas. Sí, yo creo que es pertinente la aclaración. Sí. Entonces decirles, ustedes van a fabricar este tipo de correas para entrar en el mercado que yo voy a abrir como prefecto para que ustedes tengan esta posibilidad de trabajo. En esta nueva visión con enfoque en el desarrollo provincial, pero tiene una perspectiva nacional, porque hay que crear esto de los corredores turísticos, no solo para la provincia, claro, sino para incorporar a la producción. Una de las grandes limitantes en la producción agroindustrial
es que tenemos un mercado pequeño y tenemos que ser conscientes, entonces tenemos que fomentar la exportación. Muy bien, muy bien. Pero para eso hay que mejorar en la calidad, en la productividad, Por con una supuesto. nueva visión, así es que eso es formidable. Y al fomentar el turismo y la producción agroindustrial, obviamente la consecuencia es tener empleo. Perfectamente. Sí. Muy bien identificado. Entonces, cuando tú hablas de lo que significa Nanegalito, Nanegal, Gualea Cruz, Pacto y todos estos lugares y territorios de la provincia de Pichincha donde se produce café, nosotros en nuestra empresa compramos la gran mayoría de la producción, la gran parte de la producción de café que se hace en esos lugares, porque no pueden exportar. Porque no pueden entender cómo se comercializa. El Consejo Provincial tiene que tener una visión empresarial de manera que creemos nosotros la marca como Juan Valdés, que vamos a crear la marca mitad del mundo. Y entonces la marca mitad del mundo, con calidad de café que quiere el mercado internacional, como ya lo producimos, tenemos que crear entonces la bandeja de la exportación, que yo la llamo. Esa bandeja de la exportación determina que todos estos grupos tendrán que entrar en un proceso de entregar todo su café de calidad, evidentemente, al proceso de exportación, que el Consejo Provincial no tiene que intervenir, porque el gobierno seccional o el gobierno central son los peores administradores. Tiene que crear puede las hacer rutas. Contribuciones sustantivas. Por supuesto. No, porque el proceso agroindustrial tiene 3 fases claramente definidas, ¿no? Que es la producción, la industrialización y la comercialización. Por supuesto, Porque si Edgar. no se integran estas 3 cosas, como que el sistema no funciona. No y ahí funciona. el gobierno autónomo puede ayudar en la investigación, en la creación de marca, que esto es una cosa fundamental. Nosotros vemos que dentro del turismo, por ejemplo, hay países como el Perú, Claro. que ha desarrollado la gastronomía a través de una marca y ha logrado posicionar en el mercado. Prueba de ello es que tenemos prácticamente la cuarta parte de lo que tiene en turismo el Perú por este desarrollo de la marca en materia gastronómica. Y por la mano del Estado y por la mano de los gobiernos seccionales en el Perú tienes Gastón y Gastrit, que es un restaurante que existe en todas partes del mundo. Tienes el Segundo Muelle, que es todos los restaurantes que existen en el mundo. Pero no es que solamente la iniciativa privada que les obligó a abrir un restaurante en Nueva York, en Tokio, en cualquier lugar del mundo. Es que la empresa pública, a través de sus embajadores, pidieron que estas franquicias sean vendidas y además con la calidad que representa la gastronomía peruana, como tú lo dices. ¿Dónde están, como les decían a nuestras momias cocteleras? Tenemos que despertar a los embajadores, tenemos que despertar a nuestras embajadas comercialmente hablando y tenemos que a través de proyectos que sean realizables decirles, señores, Pichincha va a ser un emporio de la exportación, porque en este gobierno provincial vamos a decirles a las gentes que no dependen del patrono ni del patrón Estado. Por lo tanto, vamos a crear la mentalidad de que todos somos buenos para producir y somos buenos al mismo tiempo para trabajar, pero con una guía no intervencionista. Facilitadora, Nada más que motivadora, eso. impulsadora de los procesos. Muy bien dicho, Edgar. Es eso lo que hay que hacer. Y no hay que irse a Harvard para entender el proceso del sentido común. No, pues es la visión y la experiencia de un empresario exitoso, ¿no? Y lo vamos a hacer, porque Edgar, querido, más allá de querer ser candidato, y les invito a los precandidatos a sentir con pasión el servicio a la provincia. Les invito. Es un valor agregado a toda esta propuesta visionaria, el ponerle pasión, coraje, decisión a la acción. Y me encantaría que existan más precandidatos a la prefectura donde podamos tener debates y diálogos. Y al mismo tiempo, cuando entren a ese diálogo, les pido por favor entren con pasión y que sepan exactamente dónde, cómo y cuándo lo van a hacer. Porque ya la gente no merece ser más engañada. Sí, yo creo que la democracia no puede esperar más. Hay que dar resultados, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Entonces yo les digo a todos los que me están escuchando, con las gracias hacia ti por tu bondad de invitarme, prefiero perder 1000 veces la prefectura de Pichincha. 1000 veces prefiero perder, pero no la voy a ganar mintiendo. La voy a ganar diciendo la verdad, porque tenemos que dar ya no esperanzas ni sueños, tenemos que concluir en actividad y al mismo tiempo esos propósitos tienes que hacerte realidad. Eso es la verdad de todo. Estoy cansado de vivir en un país donde todo es simplemente mentira. Tenemos todo, pero no somos capaces de impulsar el desarrollo, ¿no? Es indignante. Sí, nos conmueve, nos fastidia a momentos, ¿no? Pero cuando hablamos del turismo, Federico nos habla de la necesidad de establecer vías, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, dentro del flujo turístico del Ecuador, cuantitativamente uno de los segmentos
mayores es el flujo de turistas colombianos. Sí. Pero, por ejemplo, en la provincia de Pichinchi, siendo Quito la capital, Sí. la salida hacia el norte es una carretera de una sola vía, desde Guayabamba a Cajas, y vemos que en otras provincias, sin que queremos limitar el derecho que tienen las otras provincias a desarrollarse, pero tienen ejes de 3 vías, o sea, 6 carriles en una carretera, y la capital de la República hacia la frontera norte tiene la mitad de su vía de un solo carril, ¿no? Y dice, fomentamos el turismo, pero vemos unas aglomeraciones, unas congestiones que la gente dice, bueno, ya no voy porque esto es terrible, ¿no? Hay un compromiso de Federico para crear la carretera Guayabamba-Cajas, definitivamente. Y hay un compromiso, perdóname la interrupción, querido Edgar, y hay un compromiso también con el pueblo de Pedro Moncayo, y hay un compromiso con el pueblo también de Imbabura, porque no nos olvidemos que no vivimos en una isla en Pichincha, somos parte de un proceso de integración nacional. Eso es lo que hay que pensar. Por lo tanto, el prefecto de Imbabura será mi amigo para proyectar soluciones de mucho interés mutuo, igual que el prefecto de Cotopaxi. Sí, porque también se van a beneficiar, pues, pero ¿no? por supuesto. Entonces no es solo ahí. Pero ¿qué te parece si el día de mañana quieres salir de vacación a la playa? No digamos que te quieres ir cómodamente a Imbabura o te quieres ir a Colombia. Hablemos solamente de salir de Quito por la vía Calacalí, la Independencia, que fuera construido por nosotros en el año 1993. Pero de lo que ustedes construyeron ya hace 20 años. 25 años. 25 años son, 25 años no ha mejorado absolutamente en nada. Y está destruida porque quitaron el peaje deliberadamente antes de las elecciones del año 2013 para ganar supuestamente los votos de decir, qué linda gente que son los de Alianza País, le vamos a quitar el peaje para que voten por nosotros, como creyendo que esas actitudes de paternalismo y no de seriedad terminan finalmente con la carretera como está terminada. Y finalmente terminó que en el día de carnaval nunca pudimos salir ni por la Calacalí, la Independencia, ni por la otra vía Santo Domingo, porque habían derrumbes que nos tuvieron obligatoriamente que quedarnos en Quito. Es muy frecuente. Siglo XXI. Es el colmo, Edgar. Uno de los principales ejes viales del país, como es la vía Santo Domingo, con mucha frecuencia se interrumpe, ¿no? ¿Qué hacer para resolver esto, Federico? Hay que primero tomar con honestidad el procedimiento. Esa vía está concesionada y no está concesionada, nadie sabe lo que es. No le pongamos nombre a las personas, ni tampoco a las compañías. Eso hay que reestructurar en forma adecuada y correcta. Esa es una vía primordial que tiene que hacerse a través de una verdadera concesión con túneles y obviamente con responsabilidad no limitada. Y por lo tanto, lo mismo determina que hay que hacer 4 vías en la Calacalí, la Independencia, porque ya es una vía corta. Hay que hacer la vía que viene desde Yoamindo, porque los habitantes del sur, mi querido Edgar, no pueden darse la vuelta hasta Calacalí para regresar al sur. Tiene que haber esta vía para que lleguen ellos directamente a la playa a través de un carretero simple que es exactamente de 28 kilómetros y llegan hasta Mindo o llegan hasta Los Bancos para empatar con la carretera Los Bancos Santo Domingo. Pero repito, es muy interesante conocer esta nueva visión que nos propone Federico Pérez para las elecciones del 2009, una visión integradora, ¿sí?, que pretende fomentar el turismo, la producción agroindustrial, ¿sí?, y que eso genera puestos de trabajo. Sí, sí. Hay una propuesta con ideas claras, pero sobre todo con un ingrediente fundamental que es pasión y compromiso con la señor, patria. Pasión al fondo. Gracias, Federico. Edgar, querido, Dios te lo pague. De todo corazón a ustedes. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo.